Ezequiel en el disparo le atravesó el hombro izquierdo y lo lanzó contra el suelo, justo al borde del fuego. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Los cantos se cortaron, los cuerpos que avanzaban se detuvieron, los niños dejaron de... Ezequiel emitió un gemido ronco, se agarró el pecho con la mano libre y aún con sangre escurriéndole por el brazo. Levantó la mirada hacia el cielo cubierto de humo. «Padre, recíbeme», gritó con una voz que sonó tanto como ruego como desafío. Luego, antes de que nadie pudiese impedirlo, se incorporó con una fuerza inhumana y se arrojó de cabeza al fuego. El sonido del tejido ardiendo, del aire aspirado con frenesí, fue tan inmediato que Margaret tuvo que voltearse para no verlo. Ana Abigail soltó un alarido, pero no de miedo, sino de algo que se parecía al gozo. Vernon la sujetó por atrás antes de que ella corriera también a las llamas. Forcejeó, arañó, gritó, «déjame ir con él, déjame ir». Miller se lanzó a ayudarlo, derribándola al suelo. Todo alrededor giraba. Niños llorando, mujeres que se mecían de rodillas murmurando oraciones, hombres con los rostros desencajados entre la devoción y la duda. A las llamas devoraban a Ezequiel, y una humareda espesa comenzaba a tragarse él. Claro. Margaret cubrió el rostro con su abrigo y corrió hacia los niños, uno por uno, sacudiéndolos, empujándolos fuera del círculo. «¡Corran! ¡Al bosque, rápido!». Algunos obedecieron, pero otros permanecieron como hipnotizados, mirando cómo el profeta se convertía en un bulto negro brillante en pool. Con los ojos enrojecidos y la cámara aún colgada del cuello, comenzó a guiar a los más pequeños cuesta abajo. Vernon seguía luchando con Abigail, sujetándola contra el suelo, mientras ella convulsionaba de rabia, gritando palabras que no parecían suyas. «El fuego no muere, el fuego renace». Millard, tosiendo por el humo, retrocedió tambaleante. «Margaret, tenemos que salir de aquí. Esto va a explotar». Y tenía razón. El fuego, alimentado por el querosén, acumulado en el suelo húmedo, rugía como una criatura viva. Trozos de madera ardiente saltaban fuera del círculo. Margaret y Millard arrastraron a Abigail entre los dos. Ella pataleaba, mordía, escupía con furia. Cuando cruzaron el límite del claro, se escuchó un estruendo sordo, como si el mismo aire se hubiese encogido de golpe. La hoguera se derrumbó en sí misma, lanzando una lluvia de chispas que iluminó el bosque entero durante un último instante en abajo. Junto al camino, Paul había reunido a 7 niños. Estaban cubiertos de ceniza, con los rostros blancos y las ropas chamuscadas. Algunos lloraban, otros se mecían sin emitir sonido alguno. Vernon cayó de rodillas frente a ellos, respirando con dificultad. «¿Esos son todos?», preguntó Margaret, jadeando. Paul negó con la cabeza. «Quedan más allá arriba». «No quisieron venir». Millard miró a Abigail, que se había quedado inmóvil, jadeante, con las muñecas sangrando por el forcejeo. «Voy a pedir refuerzos», dijo. Su voz temblaba. Margaret asintió, pero su mirada seguía fija en el humo que ascendía desde el claro. «No sirve de nada». Todos los demás se fueron detrás de él. La sirena de la patrulla rompió el silencio pocos minutos después, un sonido absurdo, urbano, en medio de aquel bosque mudo. Otros vehículos comenzaron a subir por la carretera. Margaret no soltaba a Abigail. Su respiración era corta, entrecortada, y sus pupilas aún permanecían dilatadas. «Ana Abigail», le dijo. Suave, casi suplicante, «se acabó». Salvo en la joven, giró el rostro hacia ella. Tenía hollín en las mejillas y los labios grises. Respondió con una voz tan baja que Margaret tuvo que inclinarse para oírla. «¿A salvo?». «Nadie está a salvo sin él». Esa noche, la cima de Grassy Fork Ridge ardió durante horas. Los bomberos del condado tardaron hasta el amanecer en apagar las brasas. De las 30 personas que vivían en el asentamiento, 15 fueron encontradas, calcinadas, en torno al claro. 9 niños fueron rescatados con vida. No hubo señales de los cuerpos de 6 adultos, presumiblemente arrastrados por el humo o escondidos en alguna cueva en el hospital de Harlan. Los niños fueron ingresados bajo observación estatal. Abigail no habló durante los 3 primeros días. En solo se sentaba junto a la ventana, mirando hacia las montañas. Margaret pasaba horas con ella, intentando arrancar una frase, una emoción, cualquier resto de humanidad. Al cuarto día, Abigail pronunció una palabra. Fue al amanecer. Miró a Margaret, que medio dormía en la silla junto a su cama, y murmuró. Prometió volver. Margaret abrió los ojos. «¿Quién?». «Abigail, el profeta». Hubo algo tan absoluto en ese tono, una seguridad tan helada, que Margaret no supo qué responder. El monitor del hospital marcaba los latidos de Abigail con una regularidad hipnótica. Fuera seguía nevando. Semanas después, el condado declaró oficialmente cerrado el caso Cade. El informe decía: incendio accidental causado por combustibles inflamables, múltiples víctimas fatales, sobrevivientes bajo custodia del Estado. Ninguna mención de cultos,
ni bodas incestuosas, ni profecías. Solo un incendio más en las montañas, pero Margaret no podía dejarlo ahí. Presentó su renuncia, guardó copias de todos los expedientes y se mudó a Lexington, donde comenzó a escribir un informe completo que ningún editor quiso publicar. Los años pasaron, se casó, tuvo un hijo, cambió de trabajo, pero cada vez que veía una foto de esas montañas en algún periódico, sentía que la miraban de vuelta 32 años después. En el otoño de 2016, una periodista de Louisville, llamada Hannah Reese, tocó a su puerta. Llevaba un sobremanila repleto de fotografías amarillentas y documentos del archivo estatal. Estoy investigando el caso Cade, y encontré su nombre en un informe confidencial. Margaret, ya encanecida, la observó en silencio unos segundos. Luego le hizo pasar. Sobre la mesa de su cocina se desplegaron las imágenes borrosas. De aquel día en cuerpos, fuego, niños ciegos de humo. Hannah explicó que algunos registros se habían digitalizado y que en el proceso habían aparecido inconsistencias. Según los archivos oficiales, entre los cadáveres recuperados no había ninguno con ADN compatible con Ezekiel Cade. A Margaret sintió que la taza de café se le enfriaba en la mano. Eso no puede ser. ¿Lo vi morir? ¿Está completamente segura? El fuego lo consumió frente a mis ojos. Hannah asintió, pero extrajo otra fotografía del sobre. Era reciente, con fecha de 6 meses atrás. Mostraba la entrada de una comunidad religiosa. En Idaho, a la derecha del portón de madera, había un hombre barbudo, de túnica blanca, con una Biblia en la mano. No se le veía el rostro claramente, pero la postura, la contextura, la misma expresión serena, todo coincidía con aquel que Margaret juró ver arder. Algunos lo llaman Padre Ezekiel, dijo la periodista. Dirigen una congregación pequeña. Hay denuncias de matrimonios forzados, aislamiento, ayunos. El corazón de Margaret por un instante ya no fue el de una mujer vieja, sino el de la trabajadora social que subió un camino de tierra hace décadas. ¿Tiene una muchacha a su lado?, preguntó con voz tensa. Hannah revisó otra foto. Había el predicador en medio de una ceremonia nocturna, rodeado de fieles que sostenían vela. A su izquierda, una figura femenina con un vestido blanco hasta los tobillos. No se veía su rostro, pero en la mano izquierda brillaba un anillo de plata. Margaret cerró los ojos. No puede ser. ¿Quién es ella?, insistió Hannah. Margaret solo susurró en su hija, o aquello que queda de ella. Durante las semanas siguientes, ambas trabajaron juntas. Revisaron registros de propiedades, licencias religiosas, declaraciones de impuestos. Nada aparecía a nombre de un Ezekiel Cade, pero hubo rastros de un tal Ezra Kane, predicador itinerante, mismo patrón, mismos dogmas. Fundó templos que duraban 2 o 3 años antes de arder misteriosamente. Siempre en zonas rurales, siempre con comunidades cerradas. En una tarde, Hannah recibió un paquete sin remitente. Dentro había una grabación en cassette y un papel que decía para Margaret Dalton, de una vieja conocida. Cuando las dos escucharon la cinta, el sonido era débil, distorsionado por el tiempo. Primero se oía viento, luego una voz femenina cantando un himno fragmentado, y de pronto, una frase nítida: madre, los montes arden. Otra vez a Margaret palideció. Reconocía esa voz. Era la de Abigail, más adulta, más grave, pero inequívoca. La cinta terminaba con un verso susurrado: el fuego no muere, el fuego renace. Hannah apagó el reproductor. ¿Cree que está viva? Margaret miró por la ventana, hacia las montañas lejanas que apenas se insinuaban en el ruido de la ciudad. Sí, y creo que está repitiendo aquello que aprendió. Fue su hija y su discípula. Ahora es su eco. Semanas más tarde viajaron a Idaho. En el camino se parecía demasiado al que subía a Grassy Fork Ridge. Pendientes empinadas, silencio vegetal, chozas de madera dispersas. Cuando el carro se detuvo frente al portón del nuevo asentamiento, Margaret sintió un estremecimiento que le recorrió la espalda, como cuando uno entra en una habitación conocida por un sueño. Un hombre delgado con barba y sonrisa. Tranquila, se les acercó. Bienvenidas al refugio de la llama pura, dijo. Soy el pastor Ezra. Era él, o su sombra. Tenía los mismos ojos incandescentes, la misma voz envolvente. Hannah fingió tomar notas periodísticas. Margaret apenas podía respirar. Venimos a conocer su comunidad, dijo Hannah. He leído que aquí se predica el retorno a la pureza original. El hombre asintió. Así es. Aquí el mundo se deja atrás. Aquí nace de nuevo el alma en el fuego. Detrás de él, una figura femenina emergió del templo. Vestía blanco, cabello negro trenzado, rostro pálido. Margaret dio un paso involuntario hacia atrás. Era como si los años se hubieran borrado. No podía ser. Y sin embargo, todo en esa mirada lo confirmaba. Era Abigail. Hannah no comprendió el temblor que recorrió a Margaret. Solo notó que su mentora, aquella mujer firme de voz templada que había enfrentado incendios y tribunales, ahora parecía reducida a una figura frágil. Abigail caminaba hacia ellas.
Con un ritmo medido casi ritual, vestía una túnica blanca de lino que reflejaba la luz pálida de la tarde, y a su paso, los miembros de la congregación inclinaban la cabeza. «Ann, eres tú», murmuró Margaret. Apenas audible, Ann Abigail inclinó la cabeza con una sonrisa cautelosa. «¿Nos conocemos?» La negación era sospechosamente perfecta. Había una seguridad ensayada, una cortesía vacía en su tono, como si la respuesta hubiera sido practicada muchas veces ante cualquier posible visitante. Hannah sacó su grabadora disimuladamente, pero Margaret apoyó una mano sobre su brazo. «Firm». «Todavía no», susurró el pastor Ezra. Ezequiel, sin duda alguna, intervino con la calidez de quien representa la divinidad misma. «En nuestra comunidad creemos que cada alma nueva merece una bienvenida. Si desean quedarse a observar las oraciones del anochecer, serán nuestras invitadas». Margaret lo observó en silencio. Su cabello mostraba más canas, pero su piel conservaba esa tensión enfermiza que parecía negar el paso de los años. Ningún expediente ni su propio informe había resistido esa mirada. Entendió entonces por qué le seguían. «Suvas era». «Miel y condena». «Gracias, pastor», respondió Hannah, tomando la iniciativa. «Será un honor». El asentamiento, llamado Refugio de la Llama Pura, se extendía por un valle angosto y arbolado. Había pequeñas casas de madera pintadas de blanco, un taller de carpintería, un granero improvisado, y en el centro, la capilla. Todo recordaba de forma perturbadora a Grassy Fork, mismo orden geométrico, misma ausencia de electricidad, mismo silencio que parecía absorber los latidos. Mientras caminaban, Margaret percibió el aroma húmedo del pino mezclado con querosén. Igual que aquella noche, un niño pasó corriendo, y por un momento, su reflejo en la pupila de Margaret fue el de otra infancia perdida en pies descalzos. Ojos vacíos. «¿Cuántas personas viven aquí?», preguntó Hannah con voz profesional. «En 47», respondió Ezra. «Hijos de la purificación. No somos muchos, pero somos suficientes para mantener el fuego encendido». «El fuego otra vez», pensó Margaret. La colocaron en una cabaña pequeña con 2 camastros. Desde la ventana se veía el templo y detrás de él las montañas que se alineaban como guardianes de piedra. Cuando oscureció, las campanas resonaron 3 veces ontecrá la llamada a la oración. Hannah preparó su grabadora, pero Margaret la detuvo de nuevo. «Escucha antes de grabar», dijo. «Primero, hay que oír». El veneno. Ann se dirigieron a la capilla. En el interior la escena se repetía como un eco deformado del pasado. Hombres a un lado, mujeres al otro, velas sobre los bancos, un altar de piedra sin símbolo alguno, solo un cuenco metálico lleno de ceniza. Ezra se colocó al frente. Extendió los brazos, el resplandor anaranjado de las llamas hacía danzar. «Las sombras en la madera hoy. Recordamos la enseñanza de los montes antiguos», comenzó. «Los que ardieron no fueron castigados, sino transformados. El fuego purifica, y quien lo teme aún no ha muerto al ego». El murmullo coral de amén recorrió la sala. Hannah, junto a Margaret, tecleaba mentalmente cada palabra. Entonces, «Ezra, Jamón, hermana Abigail, tráenos la luz». Ella caminó hasta el altar. Cada uno de sus pasos golpeó el suelo con exactitud monacal. En sus manos llevaba una lámpara de aceite. Margaret retrocedió 1 centímetro. Era el mismo gesto que Abigail, esa o Abigail de 14 años con el anillo de plata, había hecho antes de que todo se incendiara. La muchacha, ya mujer, colocó la lámpara sobre el cuenco. El aceite ardió con una llama azulada que iluminó su rostro. Por un instante, Margaret creyó ver bajo su piel un rastro de cicatriz en el cuello. «Pinas visible». Las manos de Abigail temblaron apenas un segundo. Ezra alzó la voz. «Dios tomó las montañas, pero nos devolvió su promesa. Renaceremos. No hay muerte, solo tránsito. No hay fuego que nos consuma porque nosotros somos el fuego». Toda la congregación repitió la última frase. «Ira, un mantra, un sa». «Nosotros somos el fuego». Margaret sintió una punzada de vértigo. Reconocía cada palabra. Eran fragmentos exactos de los sermones anteriores a 1984. Ann no había olvido, solo reciclaje. Ezequiel Cade estaba reconstruyendo su templo, piedra sobre ceniza. Cuando la ceremonia terminó, Ezra se acercó. «Sé quién es usted, señora Dalton», lo dijo sin sonrisa. Hannah giró. Alarmada, Margaret lo miró sin fingir sorpresa. «Entonces, ¿también sabes por qué vine?» «Porque aún teme al fuego». «Porque crecí respirando su humo», replicó Ann. Él sonrió casi compasivo, y sin embargo regresa hacia él. «Las cenizas atraen a los suyos. Puede quedarse esta noche. En la aurora comprenderá que ya no hay condena, solo continuidad». A Margaret lo encaró. ¿Continuidad de qué? De lo que nunca pudo extinguir. Cuando se marcharon de la capilla, la luna apenas emergía sobre los techos. Hannah temblaba. «Vamos a denunciar esto. No hay vigilancia, ni escuela, ni electricidad». «Es idéntico al anterior», Margaret suspiró. «Sí,
pero ahora sabe cubrirse. Ni el Estado ni la Iglesia lo tocan. Cambió de nombre, de condado, de siglo, pero no de propósito. Hannah le ofreció un cigarrillo. Margaret lo rechazó con una mueca irónica. Yo dejé de fumar después de ver cómo se prende un mundo entero, dijo. Esa noche no durmieron. Desde afuera llegaban murmullos, cánticos suaves, pasos que se arrastraban. A medianoche un golpe suave interrumpió el sonido. Margaret abrió la puerta lentamente. Era una niña de unos 8 años, cabello enmarañado y un pijama blanco demasiado grande. ¿Puedo entrar?, susurró. Margaret la hizo pasar. Hannah le dio una manta. La pequeña miró hacia la ventana. Con miedo a no le digan que bajé, él no me deja bajar. ¿Quién, hija?, preguntó Margaret. La niña señaló el templo. Dice que cuando despunte el sol, el fuego volverá y que nosotros tenemos que estar listos. Yo no quiero. Margaret sintió el estómago cerrársele. Todo volvía a repetirse. Había escapado una vez solo para regresar al mismo círculo. ¿Cómo te llamas? Sarah, respondió en un murmullo. Hannah empezó a notar. Margaret, en cambio, se inclinó a la altura de la niña y le acarició el cabello. Tranquila, Sarah. Nadie te llevará de vuelta al fuego. Pero en ese mismo instante, un sonido metálico retumbó afuera, a una campana solitaria resonando 3 veces en 3 toques. Justo como antes del ritual de Grassy Fork, nos descubrieron. «¡Tío Margaret! ¡Apaga la lámpara!». Hannah corrió a cerrar la ventana. Desde el templo, columnas de luz temblaban como antorchas. Voces se alzaban en el idioma ritual del culto. Sarah empezó a llorar. Margaret la tomó entre los brazos. «Vamos a salir por detrás». Por los árboles. Salieron sin equipaje, moviéndose entre las sombras. El aire olía a queroseno. Otra vez por detrás del granero. Las hogueras comenzaban a encenderse. «¡Por aquí!», gritó Hannah. Avanzaban cuesta abajo cuando un haz de luz los sorprendió. Era una linterna. Ezra los esperaba, quieto, con una serenidad siniestra. ¿A dónde llevan a esa criatura? Margaret lo encaró. «En donde no la vuelvas a tocar». Él bajó la linterna, sonriendo. «No puede huir Hastedlow Sobi. Nadie huye del calor del origen». En su tono había algo mesiánico, pero también una especie de cansancio antiguo, como de alguien que carga su papel más que disfrutarlo. Hannah avanzó con la grabadora en alto. «Pastor, estoy registrando todo esto. Si nos impide salir, es secuestro». Él se echó a reír en una risa profunda, más humana de lo que Margaret habría querido. «El mundo allá abajo se ahoga en Oceanos Deman. Llévense su cinta, no dirá nada que quieran escuchar. Cuando despierten de nuevo, vendrán aquí, como todos». Entonces se apartó, señaló hacia el sendero. «Bajen, ampero, recuerden. El fuego desciende al amanecer». Las dejó ir. Caminaban en silencio, Sarah en brazos, respirando el aire frío del bosque. Cuando por fin alcanzaron el vehículo de Hannah estacionado junto a la carretera, la primera raya del alba asomaba sobre las montañas. Encendieron el motor y descendieron sin mirar atrás. Pero a medio camino, Margaret no pudo resistir la tentación. Giró el rostro hacia el valle. Lo que vio la dejó sin habla. Una llamarada inmensa ascendía del bosque. Un resplandor anaranjado que devoraba el horizonte. Hannah pisó el freno. Otra vez, Margaret cerró los ojos. Nunca dejó de arder. Los helicópteros de rescate llegarían horas más tarde y encontrarían solo cenizas. Ningún cuerpo, ninguna estructura completa. Pero dentro del humo, según contaría un bombero, se distinguía por un segundo la silueta de una figura humana en el fuego. Levantando una Biblia intacta, Margaret y Hannah guardaron silencio. En el asiento trasero, Sarah dormía profundamente, como si nada hubiera sucedido. Días después, al revisar las grabaciones, Hannah descubrió algo en una voz de fondo que no correspondía ni a ella, ni a Margaret, ni a la niña. Decía clara, en pleno rumor del motor: «Ann, el fuego no muere. El fuego despierta». Margaret escuchó la cinta 6 veces y luego la rompió en pedazos. Hannah guardó los fragmentos en una bolsa de evidencia. Ambas sabían que aquello no había terminado. Margaret volvió a su casa en Lexington. Cada amanecer olía, para ella, ligeramente a humo. En las noches, soñaba con caminos de tierra que serpenteaban montaña arriba. En todos aparecía Abigail, de espaldas, caminando hacia una luz que nunca se apagaba. En el último de esos sueños, Abigail se volvió y dijo: «Te arrepentís, pero no me salvaste». Margaret despertó empapada en sudor, con las manos cubiertas de ceniza invisible. «El problema con las montañas», pensó Hannah mientras el avión aterrizaba en Knoxville, «es que siempre parecen dormidas, pero debajo laten como volcanes antiguos». Margaret estaba sentada junto a la ventanilla, mirando las nubes tempranas, que se enredaban entre los picos. Habían decidido volver. No quedaba claro a qué ni con qué fin, pero sabían que volver era inevitable. Habían pasado 8 meses. Desde el incendio en Idaho, los medios locales narraron el suceso como explosión.
accidental de combustible en una comunidad religiosa autárquica. Sin sobrevivientes, sin sospechosos en sin nombres, Margaret había intentado contactar nuevamente a los servicios sociales, al FBI e incluso a viejos compañeros, pero todos archivaban las llamadas con una frase mecánica: gracias por la información, señora Dalton, la remitiremos al área correspondiente. El área correspondiente, como siempre, era el olvido en Hannah. Sin embargo, no podía soltar la historia. Tenía sueños extraños, fragmentos de voces entre el humo, rostros reflejados en llama líquida. Había renunciado al periódico, vivía de dar conferencias sobre manipulación religiosa y trauma colectivo. Pero cada vez que mencionaba el nombre Ezekiel Cade, el auditorio se volvía frío. Era un nombre que silenciaban. Ahora habían decidido seguir la ruta inversa. Visitar los antiguos asentamientos de Cady en Kentucky, Tennessee, los Apalaches, buscar sobrevivientes. Quizá evidencia de descendientes. Margaret aseguraba que las raíces debían estar enterradas ahí donde todo comenzó. Grassy Fork Ridge condujeron durante 2 días entre carreteras que parecían retroceder en el tiempo. En las gasolineras aún colgaban banderas descoloridas, las montañas olían a polvo de carbón y madera húmeda. Al tercer día, tomaron la estrecha ruta que ascendía entre pinos al sitio donde la memoria debía haber quedado, convertida en ruinas, pero no encontraron ruinas, donde antes había una comunidad quemada. Ahora había bosque joven en árboles delgados, helechos y un arroyo claro. Ninguna señal de hogar o cruz. Margaret descendió del coche despacio. Sintió que un silencio insoportable la envolvía. Ni pájaros ni insectos, solo aire en esta. Regenerado, dijo Hannah, sacando su cámara. Los incendios grandes fertilizan, murmuró Margaret. Pero en su tono había duda. Se agachó, apartó unas hojas. Debajo vio algo en una piedra lisa, tallada con una marca en forma de lágrima. Flameante. Este símbolo, no recuerdo haberlo visto, dijo Hannah. Porque no es cristiano. Margaret palpó la piedra. Estaba tibia pese al frío de la mañana. Esto no es nuevo, Ness. Cuidado. Alguien viene aquí. Siquit. El arroyo cuesta abajo. El agua arrastraba pequeñas motas brillantes, como restos de ceniza mineral. A los 20 minutos oyeron tambores, graves, lejanos, rítmicos. No provenían de un altavoz ni de maquinaria. Hannah detuvo el paso. ¿Escuchas? Margaret asintió. Los tambores se hicieron más nítidos, acompañados de una melodía humana, o algo que intentaba serlo. Era la misma cadencia que había oído en aquel claro décadas atrás. Infantil, circular, sin principio ni final. Entonces se toparon con una figura. Caminaba por el sendero en dirección contraria, descalza, con una cesta de mimbre en la mano. Era una mujer joven, unos 20 y tantos años, piel pálida, ojos grises. Vestía una falda larga y una camisa blanca tan limpia que desentonaba con el barro del bosque. En buenos días, dijo ella con voz serena. Disculpe, intervino Hannah. ¿Usted vive cerca? La mujer alzó una ceja. Todos vivimos cerca. Si el señor quiere. Margaret dio un paso adelante. ¿Cuál señor? La llama, claro. El aire pareció enfriarse aún más. Hannah encendió la grabadora. ¿La llama pura? La joven sonrió, como quien reconoce a alguien que conoce su contraseña. Así es, pero ya no usamos ese nombre. Somos los renacidos del monte. Venimos cada año al lugar donde ellos fueron purificados. ¿Ustedes han venido a rezar también? Margaret tragó saliva. Sí, mintió. A rezar por los que quedaron. Entonces ya saben a qué hora empieza la vigilia al ocaso. Y sin más, la joven siguió su camino cuesta arriba. Hannah esperó a que se alejara y susurró. ¿Viste el anillo? Margaret asintió. Plateado, simple, el mismo diseño. Antes del atardecer regresaron al coche para cargar baterías y equipos. Hannah insistía en grabar todo, pero Margaret le recordó la noche del audio imposible. La periodista sonrió con cinismo. Si un fantasma quiere declaraciones, lo citaré con micrófono abierto. A la caída del sol, el bosque se llenó de luces anaranjadas antorchas, pero esta vez no había desesperación ni gritos, sino un canto pausado, casi litúrgico. Margaret y Hannah se escondieron tras una colina y observaron en el claro central. Unas 30 personas formaban un círculo alrededor de una gran piedra grabada con la misma lágrima de fuego. No había cruces ni Biblias, solo fuego y quietud. En el centro, una mujer dirigía la ceremonia. Era Abigail. No había envejecido. O quizás sí, pero su rostro conservaba esa piel tersa de las fotografías antiguas, esa mirada hecha de calma y amenaza. Vestía de negro, no de blanco, y sostenía un libro cubierto de cuero oscuro. En su dedo brillaba aún el anillo de plata. Hoy cerramos el círculo, dijo, y aunque estaba lejos, su voz llegó con nitidez antinatural. El profeta entregó su carne al fuego para liberar su voz, y su voz habló. Nos dijo que las montañas deben despertar otra vez. Los congregados respondieron al unísono. Q despiertan.
Hannah apretó el brazo de Margaret. No puede ser ella. Debe ser alguien que la imita. 40 años y su misma edad, murmuró Margaret. Nadie imita eso. Abigail levantó una antorcha. Nosotros somos la semilla en el profeta camina. Los que lo negaron vendrán. Los que lo buscaron serán fuego. 2 mujeres lo guiaron hasta su nueva tierra. 2 portaron su testimonio. Margaret sintió un latido en el pecho. 2 mujeres en ellas en levanten la piedra, ordenó Abigail. 4 hombres empujaron la roca central. Bajo ella había un hueco, una cripta. Del interior brotó una brasa viva, roja como corazón reciente. Veamos su rostro, dijo Abigail con un gancho de hierro. Removió las brasas. Algo brilló en metal fundido, una placa deformada. Sonaba como si respiraran. Hannah fotografió sin pensar. El flash iluminó por un segundo el claro. La multitud se volvió al unísono hacia el sonido. Un murmuro unánime recorrió el aire en forasteras. Abigail levantó la cabeza. Tráiganlas. Los fieles se dispersaron. Margaret susurró. Corrieron. Al principio solo oían los pasos propios. Luego, ramas quebrándose detrás. Hannah tropezó. Cayó. Margaret la levantó tirando de ella. Llegaron al coche. La llave se atascó, los gritos resonaban más cerca. Finalmente el motor rugió y el vehículo arrancó. Brincando por el camino de tierra, una figura apareció frente a ellos. Iluminada por los faros, Abigail, con los brazos extendidos. Margaret giró el volante a último momento. El auto salió del camino y se detuvo contra un tronco. Cuando abrieron los ojos, el bosque estaba quieto. Hannah tenía un hilo de sangre en la frente. Margaret salió tambaleando. No había nadie en la carretera. Solo el eco de tambores en Tenemos que avisar. Comenzó Hannah. ¿A quién?, replicó Margaret. Nadie escucharán igual que antes. De pronto la radio del coche, que estaba apagada, chisporroteó. Una voz femenina, bajan el fuego, despierta. Hannah apagó el motor. La frase se repetía, suave, deformada. El fuego despierta. El fuego despiertan. Las 2 se quedaron heladas. Margaret cerró los ojos y rezó sin fe en Señor. Que al menos esta vez alguien despierte. La mañana siguiente amaneció con un aire irreal, cargado de una niebla lechosa que no permitía distinguir dónde terminaba el bosque y empezaba el cielo. Hannah y Margaret habían pasado la noche dentro del coche, puertas trabadas, motor apagado. Aún así, jurarían haber oído pasos rodeándolas, un roce de ramas como manos. Cuando el primer rayo de luz cruzó la ventanilla, se dieron cuenta de que los faros aún apuntaban hacia el camino donde vieron por última vez a Abigail. Pero el lugar estaba vacío. Ninguna huella, ninguna ceniza. ¿Crees que soñamos todo?, murmuró Hannah. Margaret la miró con expresión grave. No, eso sería demasiado piadoso. Encendieron el vehículo, bajaron por la carretera, y al llegar al pueblo más cercano, Harlan, irónicamente el mismo de hacía 40 años, fueron directas a la estación de policía. El agente de guardia parecía recién salido de la academia. Margaret pidió hablar con el sheriff. El joven arqueó una ceja distraído. El sheriff Miller murió hace 30 años, señora. ¿Qué necesita? Margaret vaciló. Una investigación en Grassy Fork Ridge. Culto activo. Sospecha de actividad criminal y profanación de restos humanos. El policía suspiró. A esa zona nadie sube, señora. Está bajo control forestal. Y no tenemos ningún registro de habitantes allí arriba. Exactamente lo mismo que oí en 1983, pensó Margaret. Una corriente de escalofrío le recorrió la espalda. Entonces tráigame al responsable forestal, dijo. Hey, I'll go Q. Necesita ver. Hannah sacó la cámara, descargó las fotos en una laptop. Cuando mostró la captura donde se veía a Abigail sobre la roca, el joven agente palideció. ¿Dónde tomó esto? Ayer. Al atardecer, sin decir palabra, el muchacho se levantó y desapareció por un pasillo. Regresó con un hombre de traje arrugado y semblante cansado, tal vez su jefe. Este observó la foto durante un largo minuto. Después cerró el portátil lentamente. Señora, usted dice que esto fue ayer. Parece imposible. Lo es. El hombre se aclaró la garganta. Hace un mes, tuvimos un incendio en la zona. No encontró rastros humanos. Pero alguien dejó esto. Abrió un cajón y sacó una bolsa de evidencia. Dentro había una Biblia chamuscada, la mitad superior intacta, en cuya portada se leía con caligrafía temblorosa, propiedad de Abigail. Caden, Hannah y Margaret se miraron. ¿Dónde la hallaron? En el sitio donde estaba la vieja comunidad. En la roca principal. El agente suspiró. La dejamos aquí como curiosidad. Nadie entendía qué hacía entre los restos. Margaret apoyó las manos sobre la mesa. Tengo una pregunta. ¿Ese incendio, cuándo exactamente fue? El hombre consultó un papel. Sábado, justo al amanecer. Hannah cerró el portátil con fuerza. Era el mismo día, ni más ni menos. Lo habían visto empezar. Y al bajar al valle ya habían llegado a su fin. Las montañas, pensó.
Manipulaban el tiempo con la misma facilidad con que guardaban secretos. Salieron del edificio en silencio. Frente al umbral, un perro callejero dormía y el aire olía a café y leña. Todo lucía igual que hace 40 años, incluso los carteles descoloridos del periódico local. Hannah fue al kiosco, compró el diario. En la portada, pequeños titulares rurales: Firia du ganado, Sier du mina e incendios forestales. Pero en la sección de sucesos abajo di todo, leyó una nota breve en halladas ruinas de comunidad autárquica en Idaho. Se sospecha relación con viejas sectas apalaches. Ningún cuerpo identificado. A Margaret murmuró en Keith. Movía su rebaño, lo reinventaba con cada incendio. El fuego era su firma, respondió Hannah, sin separar la vista del papel. Pasaron ese día recolectando testimonios. En un puesto de carretera encontraron a un anciano que, al oír el nombre del profeta, se santiguó. Yo era chico cuando subían allá arriba. Cantaban cosas, decían que el fuego hablaba. Una vez bajó una niña, pobre criatura, que veía a su padre ardiendo, pero seguía sonriendo. ¿Sabe el nombre de la niña?, preguntó Hannah. Creo que Mary algo. El sheriff la llevó al hospital y luego desapareció. Nadie volvió a verla. A Margaret bajó la mirada. Recordó esas lágrimas en una cama metálica, la voz temblorosa diciendo: antes de que él me elija. Durante décadas se había preguntado, ¿qué fue de aquella pequeña? Sentir que también ella se había desvanecido la hizo estremecerse. En esto no termina hasta que encontremos dónde empezó, dijo finalmente en esa noche. Se alojaron en un motel destartalado a las afueras. Hannah dormía cuando Margaret se levantó y sacó de su bolso una vieja libreta de cuero. La había conservado desde los 80, llena de notas del caso original. Releyó una línea subrayada: todo lo que teme al agua busca el fuego. Entendió esa frase. Hasta ahora escuchó un golpe suave en el cristal. Se giró. Sarah, la niña a la que habían rescatado en Idaho, estaba de pie afuera. Pero eso era imposible. La niña vivía en Nueva Orleans bajo protección social, ahora adolescente. Sin embargo, la figura que la miraba a través del vidrio era idéntica, inmóvil, ojos brillando. Margaret se acercó con un nudo en la garganta. La figura levantó una mano. Sostenía algo brillante en un anillo de plata. Luego desapareció entre la niebla sin producir sonido alguno. Al día siguiente hallaron, junto al parabrisas del auto, una hoja doblada. No tenía letra, solo el dibujo de la lágrima de fuego. Nos encontraron otra vez, dijo Hannah. Margaret se pasó las manos por la cara. La pregunta no es quién los busca, sino desde dónde. Si las montañas los dieron a luz, quizá nunca. Se fueron. Solo cambian de piel. Volvieron a subir, esta vez con un dron y cámaras. Desde el Ira, el bosque mostraba algo inquietante. Los árboles formaban un patrón circular, un hueco central de tierra negra perfecto. Hannah amplió la imagen. Parece un campo de cultivo. No, murmuró Margaret. Es un sello, antes de que pudiera explicar. Los sensores del dron se apagaron. La pantalla se volvió negra. Un zumbido metálico resonó entre las colinas. Lo mismo que los antiguos cantos. Nosotros somos el fuego. Un olor dulzón llenó el aire. Hannah encender el coche. Nada. Todo se había detenido. Relojes, móviles, radio. Entonces vieron el humo elevarse al otro lado del valle, repitiendo la misma secuencia de hace años. 3 columnas. Luego silencio. Margaret entendió. Están abriendo otro círculo. Decidida, tomó una linterna, la Biblia de Abigail que había robado del despacho policial, y comenzó a caminar hacia el humo. Hannah corrió detrás. No podemos enfrentarlos solas. No vamos a enfrentarlos, respondió Margaret sin detenerse. Vamos a cerrarlo. El camino era ahora un túnel de ramas quemadas. A cada paso, más calor, más murmullos. Llegaron al claro. Había figuras boroses, como sombras danzando dentro de la luz rojiza del fuego. Y, en el centro, la roca, con la lágrima abierta, como una herida de pay frente a ella. Un hombre con el rostro desdibujado por el calor. Voz idéntica a la del profeta. Volviste, Margaret Dalton. Tardaste, pero el ciclo requiere testigos. Ella levantó la vieja Biblia. No queda nada que testificar. Ya ardiste. El hombre extendió la mano. La página del libro comenzó a ahumarse. Hannah gritó: «Ancor», dijo Margaret. Pero la periodista no se movió, así que Margaret arrojó el libro al fuego central. Una ráfaga de viento sopló contra ellas, mezclando humo, ceniza y algo que olía a carne húmeda. El hombre gritó: «En el fuego no muere». Pero esta vez el aire se quebró en un trueno. El fuego se apagó. Todo cayó en un silencio absoluto. Cuando la humareda se disipó, ya no había nadie. Solo el círculo de piedras vacías y, en el centro, un anillo de plata aún caliente. Semanas después, de vuelta en Lexington, Hannah escribió el reportaje más largo de su vida,
pero ningún medio lo publicó. Decían que carecía de evidencia. La policía de Harlan negó toda intervención. Los restos del dron desaparecieron. Anne y Margaret. Margaret no hablaba del bosque una noche. Hannah fue a visitarla. Encontró luces encendidas, olor a humo. En la mesa, junto a una taza de té sin tocar, había un cuaderno abierto. En las últimas líneas, escritas con mano temblorosa, podía leerse: en el fuego duermen las almas que dudan. Si lees esto, no enciendas vela alguna. Anne alzó la vista. En la pared colgaba una foto vieja, amarillenta, Margaret y una niña de cabello trenzado. Detrás, las montañas, pero en la imagen ahora había 3 figuras, no 2. Una mano desconocida sobre el hombro de la niña, una sombra que antes, juraría, no estaba. En ese momento se fue la luz, y en medio de la oscuridad, Hannah oyó una respiración ajena y una voz calmada, conocida.